Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy resolveremos la actividad número 4, que nos dice, interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua, la segunda parte. Recuerda que estamos realizando la experiencia de aprendizaje número 5 y la competencia a desarrollar es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, recuerda que el propósito de esta clase es que tú puedas representar información sobre su población utilizando gráficos estadísticos para interpretar la información que contiene mediante un gráfico circular. Muy bien, recuerda que esta es la continuación de la clase anterior. A ver, por ejemplo, vamos a ver un problema. Situación número 1 nos dice, Julio representó mediante un gráfico circular los datos de la pregunta ¿en qué ámbito ocurrió la discriminación? Bueno, nos muestran en este caso, nos presentan un gráfico circular, ¿sí? Donde tenemos el título que dice que son ámbitos donde ocurrió la discriminación y tenemos su leyenda. Por ejemplo, los datos de color verde, que son del colegio, o en el lugar fue el colegio, representan el 25%. Los datos de espacios públicos nos representan el 10%. Lugar de consumo, el 30%. Transporte público, el 20%. Y otros, el 15%. Con la información, construye la tabla de distribución de frecuencias e interpreta la información. Bueno, en este caso nos están pidiendo que nosotros construir un gráfico estadístico, una tabla de frecuencias en base, en este caso, a nuestro gráfico estadístico, que en este caso es un gráfico circular. Muy bien, en este caso vamos a necesitar construir una tabla de frecuencias y solamente vamos a colocar algunos datos. En este caso, los más principales, como es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos llenar estos datos? En este caso, utilizando el gráfico circular. Por ejemplo, ¿cuál sería la variable, en este caso, la variable de estudio? En este caso, es el ámbito donde se ocurrió la discriminación, ¿verdad? Entonces colocamos ahí el ámbito. ¿Y cuáles fueron los lugares, en este caso, donde ocurrió la discriminación? Como primer lugar tenemos ¿qué cosa? Bueno, dice el colegio. Luego nos dice espacios públicos. Y recuerda que el colegio representa el 25%. Muy bien, colocamos en porcentaje, ¿no? Luego nos dice espacios públicos que representan ¿cuánto? El 10%, ¿verdad? Entonces colocamos el 10%. Luego nos dice en el lugar de consumo, que en este caso es 30%. Transporte público nos representa el 20%. Y por último, otros que nos representan en este caso el 15%. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos seguir en este caso? No olvides también que la suma de estos datos nos tiene que dar siempre el 100%. No te olvides siempre de eso, ¿sí? La frecuencia relativa porcentual, la suma de sus datos, siempre nos tiene que dar el 100%. Muy bien. Profesor, no hay más datos. No sabemos cuánto es la frecuencia absoluta ni la frecuencia relativa. Pero con la ayuda de estos porcentajes que nos han dado, podemos ir, en este caso, obtener cada uno de estos datos. Como por ejemplo, si tú recuerdas, la frecuencia relativa porcentual viene de la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo era? Muy bien, era la frecuencia relativa por 100 y obteníamos en este caso la frecuencia porcentual, ¿verdad? Si aquí multiplicábamos por 100 para obtener la frecuencia porcentual, ahora vamos a dividir entre 100 para poder sacar en este caso la frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, el 25%, ¿esto qué es igual? Esto sería 25 entre 100. ¿Y esto es igual a cuánto? A 0,25, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sería el 10%? ¿Cierto o no que sería 10 entre 100? ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? Sería el 0,10. El 30% sería, muy bien, 0,30. El 20% sería 0,20. Y el 15% sería 0,15. Ahora, ¿tú cómo compruebas si esto está bien? Cuando la suma de todos estos datos me tiene que dar ¿cuánto? En este caso, 1, ¿verdad? No te olvides que la suma de la frecuencia relativa, de los datos de la frecuencia relativa, siempre nos da 1. Muy bien. Una vez ya completado esto, ahora vamos con la frecuencia absoluta. ¿Y cómo se obtenía la frecuencia absoluta? Muy bien, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se obtenía? A ver, por ejemplo, vamos en este caso a sombrear la primera parte.
¿Sí? Si tú tenías la frecuencia absoluta, ¿cómo obtenías la frecuencia relativa? ¿Cierto o no que era la frecuencia absoluta entre el total? ¿Sí? A ver, podemos decir en este caso, por ejemplo, ¿no? El circulito, que no sé cuánto es, dividido entre el total, que es 40. ¿Cierto o no que esto te daba la frecuencia relativa? Que en este caso era 0,25. ¿Cierto? No te olvides, ¿cómo se obtenía la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta entre el total y eso nos obteníamos la frecuencia relativa, ¿o no? Muy bien, pero en este caso yo quiero hallar la frecuencia absoluta. Entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Diré, ¿no? 0,25 por 40. Y ahí obtenía, en este caso, la frecuencia absoluta, que en este caso va a ser 10. Profesor, a ver, no entendí. ¿Cómo sería en el siguiente caso? Bueno, sería lo mismo, ¿no? En este caso, para el segundo caso, sería lo mismo, ¿no? Este lado sería solamente para poder obtener este valor, ¿qué hacemos solamente? La frecuencia relativa lo multiplicamos por el total, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto es la frecuencia relativa? Para el segundo caso, es 0,10. Lo multiplicamos por el total. ¿Cuánto es el total? 40. Entonces nos da, en este caso, nos da 4. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo se obtendría el siguiente caso? Solamente multiplicamos la frecuencia relativa por el total, que en este caso sería 0,30 por 40, y eso nos da 12. Y así podemos ir completando los demás datos. ¿Sí? Muy bien. Y último, nos piden también interpretar. Y en este caso, ¿qué podemos decir con estos datos que hemos obtenido? Bueno, podemos decir en este caso, por ejemplo, que el 25% de los encuestados manifiesta que sufrieron discriminación. ¿Dónde? En el colegio. También nos dice que el 10% de los encuestados manifiestan que sufrieron discriminación en espacios públicos. Y así podemos ir interpretando los demás datos que nos presenta nuestra tablita. ¿Qué tal el problema? Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos otra situación. Por ejemplo, en este caso, nos dice, la familia Pérez reparte sus ingresos mensuales según el gráfico. Por ejemplo, destina en alimentación, destina el 40%, para su casa el 30%, para la luz el 10% y otros gastos destina el 20%. La pregunta es, si para otros gastos destina 364 soles, la pregunta es, ¿a cuánto asciende el gasto destinado para alimentación y luz? Bueno, y ahí nos dan todavía 4 alternativas que podemos marcar, ¿no? En base a esta situación. A ver, ¿cómo podemos en este caso desarrollar este problema? Ahora aquí no nos piden construir una tabla de frecuencias, ¿sí? Sino nos piden saber dos datos. Saber cuánto es lo que gasta en alimentación y cuánto es lo que gasta en luz. A ver, ¿cómo podemos hacer esta situación? Bueno, vamos a recoger los datos que nos dan. Dice que para otros gastos destina 364 soles. O sea, que para otros gastos, él destina 364 soles. Pero otros, en porcentaje, ¿cuánto representa? Según mi gráfico, otros representa el 20%. Significa que esto va a ser igual o equivalente en este caso al 20%, ¿verdad? Muy bien. Pero eso no nos piden. A nosotros nos están pidiendo cuánto destina en alimentación. A ver, alimentación. ¿Sabemos cuánto es? Bueno, no sabemos cuánto es. Pero lo que sí sabemos es que eso representa ¿cuánto? El 40%, ¿no? Muy bien, eso representa el 40%. Ahora, analicemos estos dos datos. ¿Cierto o no que 40% o en este caso sería el doble de 20? ¿Sí? O en este caso 20% multiplicado por 2, ¿cierto o no que me da el 40%? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿podemos hacer lo mismo con las cantidades o no? Si en porcentaje se multiplica por 2, quiere decir que en soles también multiplicamos por 2. ¿Y cuánto sería 364 multiplicado por 2? Eso nos da 728. Y sin darte cuenta, ya hemos hallado cuánto es lo que destina para su alimentación, ¿verdad? Muy bien. Pero, profesor, también nos falta hallar la luz. Ah, muy bien, no te preocupes, hallemos la luz. La luz, en este caso, no sabemos cuánto es lo que destina en dinero. Pero lo que sí sabemos es que la luz, en este caso en porcentaje, representa ¿cuánto? Representa el 10%. Ahora observen en este caso la gráfica o los porcentajes y déanse cuenta de algo. ¿Cierto o no que si yo tengo el 20%, el 10% sería su mitad? O sería dividido entre 2, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿no?, que para del primer caso
al tercer caso, se tiene que dividir ¿cuánto? Entre 2. Entonces, si en porcentaje se divide entre 2, quiere decir que también en soles dividimos entre 2. ¿Y cuánto es 364 entre 2? ¿Cierto o no que eso es 182? ¿Sí? Muy bien. En este caso ya tenemos cuánto gasta en alimentación y ya sabemos cuánto gasta en luz. Ahora sí, vamos a la pregunta. Nos dice, ¿a cuánto asciende el gasto destinado para alimentación y luz? Bueno, podemos decir que en alimentación se gasta 728 y en luz se gasta 182. En total está gastando entonces en este caso 910 soles. Entonces podemos concluir en este caso que el gasto destinado a alimentación y luz asciende a 910 soles. Muy bien, ¿qué tal la situación problemática? Interesante, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos a ver un caso más, un último caso. En este caso, la situación número 3, que nos dice, la tabla muestra las edades de los estudiantes de una institución educativa. En este caso, por ejemplo, tenemos las edades del segundo A y en este caso también tenemos las edades del segundo B. Me dice, con la información elabora un gráfico de barras dobles. Ojo, un gráfico de barras dobles que muestre la cantidad de las edades de las dos secciones de la institución educativa. ¿Ya? En este caso queremos que representar los alumnos del segundo año A y B en un gráfico de barras dobles. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Primero tenemos que identificar las edades de los alumnos de cada grado. Por ejemplo, del segundo A. Hay alumnos que tienen, en este caso, tienen 12 años. ¿Cuántos alumnos, ojo, del segundo A tienen 12 años? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso podemos decir que del segundo A, alumnos que tengan 12 años, hay 7. ¿Cuántos alumnos tienen 13 años? A ver, observemos. 1, 2, 3. No hay más, serían 3. Y los que tienen 14 años serían, en este caso los que quedan, serían 4. De la misma manera puedo también determinar en este caso los alumnos del segundo B, ¿cierto? A ver, en este caso, los que tienen 12 años, ¿cuántos son? A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que tienen 13 años del segundo B serían 1, 2, 3. Y los que tienen 14 años sería lo que queda, ¿no? En este caso serían 5. Muy bien, ya tenemos en este caso representado y ordenado las edades de los alumnos del segundo A y del segundo B. Ahora sí, vamos en este caso a construir nuestro gráfico de barras dobles. A ver, no te olvides que tenemos nuestro plano cartesiano. No te olvides que en este caso el título son las edades de los estudiantes de la institución educativa. No te olvides que en el eje X o de las abscisas va en este caso la variable. O en este caso lo que se está pidiendo hallar son las edades, ¿verdad? Y en este caso también en el eje Y va la frecuencia absoluta. O en este caso la cantidad de niños, ¿no? O número de estudiantes. Acá nos colocamos las edades. Ahora sí, podemos hacer nuestra gráfica de barra doble. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen 12 años? En el segundo A hay 7. Profesor, pero también hay 6 alumnos que tienen 12 años y es el segundo B. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hacemos aquí también hasta 6. Ahora, uno me representa al segundo A y la otra barrita me representa al segundo B. Y aquí hemos construido un gráfico de barras doble. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería en este caso, por ejemplo, las edades de 13 años? A ver, por ejemplo, del segundo A dice que hay 3. Del segundo B también dice que hay 3. ¿Sí? En este caso serían iguales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería para 14 años? Por ejemplo, del segundo A dice que hay 4, pero del segundo B dice que hay 5. Entonces, ¿qué hemos representado aquí? Un gráfico de barras dobles. ¿Dónde? ¿Qué me representan las barritas de color rosado? En este caso me representan los alumnos del segundo A. Y la barrita de color celeste me representan los alumnos del segundo B. Y esto es la construcción de un gráfico de barras dobles. Muy bien, ahora de aquí también podemos interpretar, ¿sí? Podemos sacar alguna información. Por ejemplo, en este caso podemos decir que hay 13 alumnos de 12 años, ¿cierto? Hay 7 del segundo A y 6 del segundo B. 7 más 6 es 13.
Entonces decimos que hay 13 estudiantes de 12 años, 7 del segundo A y 6 del segundo B. ¿Qué más decimos? Que hay 6 estudiantes de 13 años, ¿cierto? De 13 años hay 6, 3 de segundo A y 3 de segundo B. Y último, también podemos decir cuántos estudiantes hay acá. Hay 9, ¿verdad? Podemos decir que 9 estudiantes hay de 14 años. En este caso, 4 de segundo A y 5 de segundo B. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal el problema? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Eso sería todo, jóvenes. Les voy a estar enviando la guía de aprendizaje, en este caso con las actividades